Tras 3 largos años de ausencia, tiempo que usó para volver con su ex enfermo, apareció en mi puerta. El embarazo era evidente, la desesperación también. Rogó por una segunda oportunidad. Mi respuesta fue el sonido seco de la puerta cerrándose ante ella. Todo ocurrió un martes por la tarde, alrededor de las 6:30. Yo estaba en la cocina ayudando a Lucía con su tarea de matemáticas. Tenía la hoja extendida sobre la mesa, el ceño fruncido y la lengua ligeramente afuera mientras resolvía problemas de multiplicación con una concentración absoluta. Mateo, que ya tenía 9 años, estaba arriba, supuestamente leyendo, aunque sabía que eso podía significar cualquier cosa. Cuando sonó el timbre, levanté la vista. Yo atiendo, le dije a Lucía, revolviéndole el cabello al pasar. Seguro es un repartidor, o algún vecino por la reunión del consorcio. No esperaba a nadie. Abrí la puerta. ¿Rocío? Mi mente tardó al menos 3 segundos en procesar lo que estaba viendo. 3 años. 3 años de silencio absoluto. Y ahí estaba, parada en el porche, como si hubiera salido un momento y acabara de volver. Solo que no era así. Se veía devastada. Llevaba un abrigo demasiado fino para el clima, de una tela gastada que claramente había conocido tiempos mejores. El rostro lo tenía manchado, hinchado, con el rímel corrido debajo de los ojos, como si hubiera pasado horas llorando. Y aferrado a su pierna, medio oculto tras el abrigo, había un niño pequeño, quizá de 2 años. Cabello oscuro. Era evidente, el hijo de Bruno. «Hola», dijo. La palabra se le quebró en la garganta. Yo no respondí. Me quedé quieto, con las manos todavía apoyadas en la puerta. «Sé que esto es repentino», continuó. «Sé que probablemente no quieras verme, pero... Bruno falleció. Hace 6 meses. He estado intentando arreglar todo sola, pero no puedo». Se detuvo, respiró con dificultad. Cometí un error. Uno enorme. Y ahora lo veo con claridad. Entiendo lo que perdí, lo que tiré a la basura. Los niños necesitan a su madre. Yo necesito. Basta, dije. Se quedó inmóvil. La observé con atención. De verdad la miré. A la mujer con la que me había casado 10 años atrás. A la que me había dejado 3 años antes por un hombre que apenas conocía ya. A la que abandonó a 2 hijos porque decidió que el diagnóstico terminal de un ex de la universidad era más importante que su familia viva. Lo curioso es que no sentí rabia. La rabia la había vivido 3 años antes. Había sido feroz. Destructiva. Me había roto por dentro. Pasé meses en terapia, trabajando para convertir ese enojo en algo que no terminara envenenando a mis hijos. Ahora no sentía nada. Solo una claridad fría. «¿Qué es lo que necesitas?», pregunté. «¿Un lugar donde quedarte? ¿Dinero? ¿Perdón?» «Sí, todo eso», respondió rápido. «Sé que te lastimé. Sé que los lastimé, pero podemos empezar de nuevo. Soy su madre. Eso no se borra. La gente comete errores. Merecen segundas oportunidades. Lucía no recuerda cómo te ves», le dije. Rocío se estremeció como si la hubiera golpeado. «Mateo dejó de preguntar por ti hace 2 años. ¿Entiendes eso? 2 años. Antes lloraba por las noches preguntándose por qué su mamá no lo quiso lo suficiente como para quedarse. Ahora ya no se lo pregunta». Ya siguió adelante. Extendió la mano hacia mi brazo. Yo di un paso atrás. «He intentado llamarte», dijo, con desesperación. «Sé que bloqueaste mi número, pero seguí intentando porque necesitaba que entendieras. Bruno murió y su familia se quedó con todo. No tengo nada. Estoy en un motel. No puedo pagar. Abandonaste a esta familia», respondí. Mi voz estaba calmada. Firme. Definitiva. Elegiste irte. Ahora vuelve con la persona que elegiste. Cerré la puerta. No la azoté. Fue un cierre exacto, decidido. Pasé el cerrojo. El clic resonó con claridad. Desde la ventana junto a la puerta la vi quedarse allí, inmóvil, unos segundos. Luego su rostro se descompuso y se dejó caer en los escalones del porche, atrayendo al niño contra su pecho. El pequeño empezó a llorar. Rocío se cubrió la cara con las manos. Valentina, la vecina de enfrente, redujo el paso durante su caminata vespertina. Las cortinas de la casa de María se movieron apenas. Que miraran. Rocío permaneció allí, llorando, casi 20 minutos. Volví a la cocina. Lucía levantó la vista de su hoja. «¿Quién era?», preguntó. «Nadie importante», respondí. «¿Cómo vas con el problema 7? Me mostró su trabajo. La felicité, corregí un pequeño error y seguimos con el problema 8. A través de la ventana todavía podía ver la silueta de Rocío en el porche. Finalmente se levantó, se secó la cara, tomó al niño de la mano y se fue. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Número desconocido. Lo ignoré.
Más tarde, cuando los niños ya dormían, volvió a vibrar. Un mensaje. Sé que estás molesto. Estoy en el Motel Crossroads, Ruta 9, habitación 114. Necesitamos hablar de los niños. Tengo derechos. Me quedé mirando esa última palabra. Derechos. Bloqueé el número y dejé el teléfono en la mesa de noche. Apagué la luz y, en la oscuridad, mi mente volvió 3 años atrás. A la noche en que todo se rompió. Había llegado a casa cerca de las 7 después de una inspección de obra. Un día largo, problemas de cimientos en un proyecto comercial en el centro. Estaba cansado, pensando en cenar con mi familia y quizá ver una película con los chicos. Me detuve en seco en el pasillo. 2 maletas, perfectamente armadas, junto a la puerta. ¿Rocío? Llamé. Apareció desde el dormitorio. Ojos rojos. Un pañuelo en la mano. En ese momento lo supe. Nadie arma valijas y llora así si no está por irse. ¿Dónde están los niños? Pregunté. En casa de mi madre, respondió. Les dije que necesitábamos una noche para hablar. Todo estaba calculado. Siéntate, pidió, por favor. No me senté. Me quedé de pie, con las botas de trabajo puestas y el chaleco reflectante en la mano. Tengo que decirte algo, empezó. Y necesito que intentes entender. Dilo. Tomó aire. Bruno se comunicó conmigo hace 6 meses. El ex de la universidad. El que la había dejado destrozada. El que desapareció sin explicaciones. Yo conocía la historia. ¿Está enfermo? Continuó. Cáncer terminal. No tiene familia. Nadie que lo ayude. No quería morir solo. Sentí algo frío asentarse en el pecho. ¿Has estado hablando con él 6 meses? Pregunté. No solo hablando, admitió. He ido al hospital. A su departamento. Lo he ayudado con citas médicas, durante 6 meses. Necesité repetirlo en voz alta, porque escucharlo una sola vez no era suficiente para asimilarlo. 6 meses de mentiras. 6 meses completos ocultándome la verdad. No te lo dije porque sabía que reaccionarías así, dijo ella, con un tono defensivo. ¿Así cómo? Pregunté, conteniendo la rabia. Como un esposo que acaba de descubrir que su esposa pasa tiempo a escondidas con su ex. No fue así, respondió, alzando la voz. Él se estaba muriendo. Necesitaba a alguien. Y yo. Se detuvo de golpe. Cerró los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba. Los sentimientos regresaron. No lo planeé. No quería que pasara. Pero al estar con él, al recordar lo que tuvimos, entendí que había asuntos pendientes. Cosas que necesitaba cerrar. Levanté la mano para detenerla. Solo respóndeme una cosa. Me miró, esperando. ¿Estás eligiéndolo a él por encima de tus hijos? El silencio se volvió espeso. Abrió la boca, la cerró. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No es tan simple, murmuró. Tú no lo entenderías. Esto no es elegir. Es que él se está muriendo. No podría vivir conmigo misma si no hago esto, si no lo acompaño hasta el final. Los niños son pequeños. Se adaptarán. Podemos ver el tema de la custodia después. Pero ahora necesito seguir mi corazón. ¿Seguir tu corazón? Repetí, probando lo vacías que sonaban sus palabras. Tu corazón te dice que abandones a una niña de 6 años y a un niño de 3 por un hombre que desapareció de tu vida hace 10 años. Lo estás diciendo de una forma. Lo estoy diciendo exactamente como es. Me tomó del brazo. Sé que esto es difícil. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero por favor intenta entender. Necesito hacer esto por mí. Necesito cerrar este capítulo. No le queda mucho tiempo y yo. Aparté mi brazo con suavidad. Entonces vete. Parpadeó, confundida. ¿Qué? ¿Ver? Ya tomaste tu decisión. Las maletas están listas. Me has mentido durante medio año. Estás aquí diciéndome que eliges a un ex moribundo por encima de tus hijos vivos. Así que vete. Pensé que podríamos hablar. ¿Hablar de qué? De cómo vas a volver cuando él muera. De cómo se supone que le explique a Mateo por qué su madre se fue. No. Si te quieres ir, hazlo. Pero los niños regresan mañana por la mañana. Y si de verdad vas a hacer esto, más vale que no estés aquí cuando lleguen. Su rostro se desmoronó. Por favor, no lo hagas más difícil. Yo no estoy haciendo nada difícil, respondí con calma. Fuiste tú. Tú tomaste esta decisión. Ahora hazte cargo. Me sostuvo la mirada durante unos segundos, como si esperara que me quebrara, que le rogara, que peleara por ella. No lo hice. Tomó sus maletas. Se quitó el anillo de bodas y lo dejó sobre la encimera de la cocina con un sonido suave, casi insignificante. Luego salió por la puerta. Me quedé de pie en el pasillo durante casi 1 hora después de que se fue. No lloré. No llamé a nadie.
Solo procesé el hecho de que mi matrimonio había terminado porque mi esposa decidió que un fantasma de su pasado valía más que la familia que había construido. 2 semanas después, me enteré de la verdad a través de Ezequiel. Él había visto las fotos en redes sociales, ella y Bruno, abrazados, sonriendo. El texto decía, los milagros existen. Los estudios más recientes habían salido limpios. Remisión. Agradecidos por una segunda oportunidad. No estaba muriendo. Nunca lo estuvo. Había abandonado a su familia por un hombre que ni siquiera estaba en peligro. Al día siguiente presenté la demanda de divorcio. Al principio intentó resistirse. Quería una separación. Tiempo para pensar. Mi abogado, Thompson, no se lo permitió. Presionó desde el primer momento. Cuando ella intentó alargar el proceso, él fue directo. Su clienta ya vive con otro hombre, le dijo a su abogada durante la mediación. Publica fotos con él. Esto no es una separación. Es abandono. Cedió. Firmó todo. Renunció por completo a la custodia. Dijo que necesitaba un corte limpio para comenzar su nueva vida. Ni siquiera pidió visitas. La casa, los ahorros, los niños, entregó todo como si nos estuviera borrando. El día que el divorcio quedó finalizado, hace 2 años, me envió un solo mensaje. Espero que algún día lo entiendas. Tenía que seguir mi corazón. Cuida a los niños. Te escribiré cuando todo se calme. Nunca lo hizo. No estuvo en el 7º cumpleaños de Mateo. No estuvo en el primer día de jardín de Lucía. No estuvo en Navidad. No estuvo en nada. Pasaron 3 años de silencio absoluto. Hasta el martes pasado, cuando apareció en mi puerta con el hijo de Bruno y sin ningún otro lugar al que ir. Los primeros 6 meses después de su partida fueron un infierno. Mateo lloraba hasta quedarse dormido. Me hacía preguntas para las que no tenía respuestas fáciles. ¿Por qué mamá se fue? ¿Cuándo va a volver? ¿Hice algo mal? Esa última casi me destruyó. Una noche me arrodillé frente a él, lo tomé de los hombros y le dije la verdad con palabras que un niño pudiera entender. Mamá tomó una decisión que lastimó a nuestra familia. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Y yo no me voy a ir nunca. Lucía fue distinta. Más fácil y más difícil a la vez. Tenía solo 3 años. No comprendía por qué mamá dejó de arroparla por las noches. Señalaba las fotos familiares y preguntaba dónde estaba esa señora. Después de algunos meses, dejó de preguntar. Me volqué por completo a estar presente. Cada entrenamiento, cada reunión escolar, cada acto donde Mateo decía una sola frase en una obra. Yo estaba ahí. Mis padres fueron fundamentales. Mi madre cuidaba a los niños cuando yo tenía inspecciones nocturnas. Mi padre le enseñó a Mateo a lanzar una pelota mientras yo terminaba el papeleo del divorcio. Nunca dijeron "te lo dije", aunque mi madre nunca había confiado del todo en Rocío. El divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Thompson fue implacable. Cuando Rocío intentó transformarlo en una separación temporal, él lo cortó de raíz. Ella firmó todo. Renunció a la custodia sin pelear a cambio de que yo no reclamara manutención. Quería irse sin nada que la atara a nosotros. Acepté. Refinancié la casa solo a mi nombre. Firmó la cesión de derechos. Quitó su nombre de la hipoteca, del título, de todo. Ese primer año recibí un ascenso. Pasé a ser gerente senior de proyectos. Más responsabilidad, mejor sueldo, pero también más horas. Rechacé proyectos que implicaban viajar. Mis hijos eran la prioridad. En el 2º año iniciamos terapia, ellos y yo. Mateo necesitaba procesar el abandono. La doctora Patel fue paciente. Le explicó que a veces los adultos toman decisiones egoístas y que los niños no son responsables de eso. Lucía dejó de dibujar familias de 4 personas. Sus dibujos pasaron a tener solo 3 figuras, papá, Mateo y Lucía. Cuando vi eso, no supe si sentir alivio o una tristeza profunda. Ese año me ofrecí como entrenador del equipo de fútbol de Mateo casi sin pensarlo. No era algo que hubiera planeado ni algo para lo que me sintiera especialmente capacitado. La verdad es que no tenía experiencia real, nunca había jugado en un equipo formal ni sabía leer tácticas ni posiciones más allá de lo básico. Aún así, me comprometí. Pasé noches enteras viendo tutoriales en internet, repasando reglas, aprendiendo ejercicios simples de calentamiento y escuchando con atención a otros padres que sí parecían dominar el tema. Algunos habían jugado de jóvenes, otros entrenaban a sus hijos desde hacía años. Yo aprendía sobre la marcha. Mateo, en cambio, no dudó ni un segundo. Desde el primer entrenamiento estaba entusiasmado, con los botines embarrados y una sonrisa que no le cabía en la cara. Cuando metió su primer gol, algo que parecía pequeño para cualquiera que mirara desde afuera, para mí fue enorme. En lugar de buscar a su madre entre las gradas, como hacían otros niños, salió corriendo hacia la línea lateral, directo a mí.
Me abrazó sin decir una palabra, como si ese gesto resumiera todo. No había nadie más esperando. Ella nunca estaba allí. Nadie preguntó por ella. Nadie la buscó. Las noticias sobre Rocío me llegaban de forma indirecta, casi siempre a través de Ezequiel, que todavía mantenía contacto con algunas personas de ese círculo. No era información que yo pidiera, simplemente aparecía de vez en cuando, como un eco distante. Supe que Rocío y Bruno se habían mudado a otro estado, a 2 provincias de distancia. Al parecer, ella había cambiado de trabajo y estaba vinculada a una clínica o centro médico. Decían que lo hacía para ayudar con la recuperación de él, que estaba enfermo desde hacía tiempo. En redes sociales aparecían fotos cuidadosamente seleccionadas, cenas en restaurantes, escapadas de fin de semana, sonrisas ensayadas frente a paisajes bonitos. Parecían felices, o al menos eso querían mostrar. Curiosamente, no sentí nada al enterarme. No hubo rabia, ni tristeza, ni esa punzada que uno espera sentir cuando se enfrenta al pasado. Solo una sensación de vacío. Como cuando escuchas una noticia sobre alguien que no conoces realmente. Para mí, ya eran extraños. Personas que habían quedado fuera de mi vida sin retorno. El tercer año comenzó sin sobresaltos. La rutina se había asentado. Mateo entró en el cuadro de honor en la escuela y empezó a tomarse los estudios con una seriedad que me sorprendió. Lucía, por su parte, comenzó clases de danza. Se entregó a ellas con una pasión inesperada, practicando frente al espejo del salón, repitiendo movimientos hasta quedar agotada. Yo los observaba y pensaba que, pese a todo, algo habíamos hecho bien. Yo empecé a salir con cautela. Nada serio, nada apresurado. Citas esporádicas, conversaciones tranquilas, cenas sin promesas ni expectativas desmedidas. Sabía que no estaba preparado para introducir a nadie nuevo en la vida de mis hijos. Y, más importante aún, no estaba dispuesto a hacerlo si no estaba completamente seguro. Hace 3 meses, todo cambió de forma abrupta. Ezequiel me llamó temprano, cuando aún estaba medio dormido. ¿Estás sentado?, me preguntó, con un tono que no usaba nunca. Estoy preparando el desayuno, respondí. ¿Qué pasó? Bruno murió. Me quedé inmóvil, con el cartón de leche suspendido en el aire. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal. ¿Cómo?, pregunté. Vi el obituario. No fue el cáncer. Otra enfermedad. Empeoró rápido. Falleció hace 2 semanas. Apoyé el cartón sobre la encimera y respiré hondo. Busqué lo que sentía. No era alivio ni satisfacción. Tampoco tristeza. Tal vez era una forma de cierre. El capítulo que Rocío había elegido por encima de nosotros había terminado definitivamente. ¿Estás bien?, preguntó Ezequiel. Sí, respondí. Estoy bien. Y era verdad. No se lo conté a los niños. No tenían por qué cargar con una historia que no les pertenecía. Ellos ni siquiera conocían ese pasado. Para ellos, la vida seguía siendo lo que tenían delante. Poco después empecé a ver a Valentina, una fisioterapeuta a la que conocí por cuestiones laborales. Era una mujer tranquila, comprensiva, con una paciencia poco común. Desde el principio supo que yo venía con 2 hijos y con cicatrices que no se ven a simple vista. Nunca presionó, nunca pidió explicaciones. No había prisa, y eso me dio confianza. Una semana antes de que Rocío apareciera en mi puerta, recibí una solicitud de mensaje en redes sociales. Estuve a punto de ignorarla. El nombre no me decía nada, pero algo, una intuición vaga, me hizo abrirla. Hola, soy María, la hermana de Bruno. Nos conocimos una vez, hace años. No sé si me recuerdas ni si te importa, pero pensé que debías saberlo. Rocío ha estado preguntando por ti. Quiere saber dónde vives, cómo se llaman los niños, si van a la escuela. Está sin dinero y desesperada. La familia de Bruno no le dejó nada. Solo quería avisarte. Leí el mensaje durante 1 minuto completo. Lo releí. Luego lo borré sin contestar. En ese momento no le di la importancia que merecía. Pensé que era solo ruido, algo que no llegaría a nada. Me equivoqué. Una semana después, Rocío estaba en mi porche, con el hijo de Bruno, sin un lugar a donde ir, escribiéndome mensajes como si aún tuviera algún derecho sobre la vida que había abandonado. El miércoles por la mañana, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Número desconocido. Mensaje tras mensaje mientras preparaba el desayuno. Por favor, hablemos. Sé que estás enfadado, pero podemos arreglarlo. Los niños necesitan a su madre. He cambiado. No soy la misma. Bloqueé el número. Serví el cereal de Mateo. Ayudé a Lucía a atarse los zapatos como si nada estuviera pasando. 10 minutos después, otro número. Más mensajes. No puedes ignorarme para siempre. Tengo derecho a ver a mis hijos. Bruno querría que luchara por esto. Bloqueé ese también.
Para la hora del almuerzo, ya había bloqueado 5 números distintos. Usaba aplicaciones para generar líneas nuevas tan rápido como yo las bloqueaba. Cada mensaje era más desesperado, más insistente, más invasivo. El jueves pensé que quizás se había rendido. A las 2:45 de la tarde sonó el teléfono. Cuando la escuela llama en horario lectivo, nunca es buena señal. Señor, dijo la señora Walsh desde la administración, tenemos una situación. Hay una mujer aquí que dice ser la madre de Mateo. Quiere retirarlo antes de tiempo. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. No la dejen acercarse. Voy para allá. Salí del lugar que estaba inspeccionando y conduje más rápido de lo que debería admitir. Al llegar, vi a Rocío discutiendo a través del vidrio de seguridad de la entrada. Soy su madre. No pueden impedirme ver a mi hijo, gritaba. Me acerqué por detrás. Si pueden, dije. Y lo están haciendo. Se giró de golpe. Sus ojos estaban desorbitados. En apenas 3 días parecía haber envejecido años. No puedes hacer esto, sollozó. No puedes quitármelos. Mírame, respondí con calma, conteniendo todo lo que llevaba dentro. Le mostré mi teléfono. Revisa los registros. No estás en la lista de personas autorizadas. No lo estás desde hace 2 años. La señora Walsh asintió con firmeza. Señora, debe abandonar las instalaciones o llamaré a seguridad. ¿Seguridad? Rió Rocío, con una risa rota. ¿Por querer ver a mis hijos? Ya no eres su madre, dije. Renunciaste hace 3 años. Nunca renuncié a ser madre. Te borraste sola. El guardia de seguridad, el señor Patterson, apareció a nuestro lado y no dudó. Tiene que retirarse ahora. Rocío nos miró a ambos, llorando, antes de ser escoltada hasta su coche. Permaneció allí unos 10 minutos, inmóvil, antes de irse finalmente. Dentro, la señora Walsh me llevó aparte. Mateo vio parte de esto por la ventana. Está con la orientadora. Lo encontré sentado, pequeño, encogido en una silla. La señora Rodríguez le hablaba en voz baja. Cuando entré, levantó la vista. Papá, ¿quién era esa señora? Me arrodillé a su lado. Alguien de hace mucho tiempo. Ya no es parte de nuestras vidas. Dijo que era mi mamá. ¿Lo fue? Pero tomó decisiones que nos hicieron daño. Y yo no voy a permitir que vuelva. Guardó silencio. Asintió, confiando en mí como solo los niños saben hacerlo. Aún así, vi las dudas en sus ojos. 3 años de sanación amenazados por una sola aparición. El viernes por la tarde, mi madre me llamó. Rocío me escribió. Dice que ha cambiado, que quiere volver a ser madre. Debería haberlo pensado antes de irse, le dije. Ya la bloqueé. Tu padre quería ir a decirle unas cuantas cosas. Apenas logré detenerlo. 20 minutos después, Ezequiel me escribió, me llamó. Le dije que no vuelva a contactarme. El sábado por la noche estaba preparando la cena en el jardín cuando escuché golpes fuertes en la puerta principal. Golpes furiosos, insistentes. Los niños estaban dentro viendo una película, ajenos a todo. Miré por la mirilla. Era Rocío. Descompuesta. El cabello revuelto, los ojos hinchados. El niño no estaba con ella. Sé que estás ahí, gritó. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Saqué el teléfono y marqué emergencias. No dudé. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. No puedes esconderte de mí para siempre, gritó, mientras la casa, por primera vez en años, dejaba de sentirse completamente segura. Tenía derechos. Eso fue lo primero que me vino a la cabeza mientras todo empezaba a desmoronarse frente a mi casa. La puerta principal de los Johnson, justo enfrente, se abrió de golpe. La señora P. salió a su porche con el teléfono en la mano. En cuestión de segundos, otros vecinos comenzaron a asomarse. Cortinas que se movían, puertas entreabiertas. El barrio entero parecía haber decidido mirar. Tengo derecho a ver a mis hijos, gritó ella desde el otro lado de la puerta. No puedes hacerme esto. Respiré hondo y marqué. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito a la policía en el 814 de Maple Street, dije con voz firme. Mi exesposa está invadiendo mi propiedad y se niega a retirarse. Rocío me escuchó desde adentro. ¿De verdad estás llamando a la policía? Gritó. ¿A la madre de tus hijos? Abrí la puerta apenas lo suficiente para responderle. Ya no lo eres, dije. No legalmente. 2 patrullas llegaron en menos de 5 minutos. Salí al exterior con el teléfono en la mano y le mostré al primer oficial el decreto de divorcio. Custodia total a mi favor. Rocío había renunciado voluntariamente a todos sus derechos parentales. El oficial Grant leyó el documento con calma. Luego levantó la vista y se giró hacia ella. Señora, debe abandonar esta propiedad inmediatamente.
Está alienando a mis hijos, respondió ella, alterada. Eso es alienación parental. El oficial no se inmutó. Según esta orden judicial, usted no tiene custodia ni derechos de visita. Si no se retira ahora, será citada por invasión de propiedad. Ella abrió la boca para protestar. Esta es su última advertencia, señora. Rocío me miró una vez más. No fue derrota lo que vi en sus ojos. Fue algo más duro. Determinación. Está bien, dijo finalmente. Me voy. Pero esto no termina aquí. Subió a su coche y se alejó. El oficial Grant me entregó su tarjeta. Si vuelve, llame de inmediato. La arrestaremos. El domingo fue extraño. Demasiado silencioso. El lunes por la mañana, encontré una carta certificada en el buzón. El remitente era un bufete que no reconocía, Jameson y Asociados. Esperé a que Lucía y Mateo se fueran a la escuela antes de abrirla. Notificación de evaluación de custodia por emergencia. Peticionaria, Rocío P. Demandado, yo. Alegaba que yo estaba alienando a los niños y negándole su derecho fundamental a ver a sus hijos biológicos. Solicitaba terapia de reunificación ordenada por el tribunal y una modificación del acuerdo de custodia. Fecha de audiencia, 23 de octubre, 10 de la mañana. 10 días. Había contratado a un abogado. Llamé a Thompson de inmediato. Léemelo, dijo. ¿Lo hice? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Bien, respondió finalmente. No entres en pánico. Esto es un intento desesperado, pero vamos a cerrarlo de forma definitiva. Nada más de jugar a la defensiva. ¿Qué necesitas de mí? Todo. Mensajes, llamadas, documentos del divorcio. No solo vamos a defender tu custodia. Vamos a terminar con esto para siempre. Su despacho olía a café fuerte y cuero viejo. Era martes, 9 de la mañana. Pedí el día libre en el trabajo y arreglé para que mi madre recogiera a los niños de la escuela. Tenía el escritorio cubierto de papeles. 3 años de pruebas. ¿Café? Ofreció. Estoy bien. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. Rocío contrató a un abogado de asistencia legal. Jameson maneja muchos casos familiares pro bono. No son incompetentes, pero tampoco caros. Eso me dice que está sin dinero y desesperada. No es mi problema. No, pero la gente desesperada hace ruido. Presenta demandas. Espera que algo funcione. Tomó un bloc amarillo. Afirma que estás alienando a los niños. Que has impedido todo contacto. Que ella ha intentado reconectarse. La bloqueé legalmente. Y eso es correcto, asintió. Ahora tenemos que explicar por qué. Hizo clic con el bolígrafo. Cuéntame el divorcio. Desde el principio. Se lo conté todo. Bruno. El diagnóstico terminal que no lo era. Rocío abandonando el proceso. La renuncia voluntaria a la custodia. Firmó una declaración notariada, dijo. ¿Correcto? Sí. Mi abogado anterior insistió en dejarlo por escrito. Fue inteligente. Buscó entre los documentos y leyó en voz alta. Yo, Rocío P., renuncio voluntariamente a toda custodia y derechos parental sobre mis hijos, Mateo y Lucía. Comprendo plenamente las consecuencias de esta decisión. Nadie me ha presionado ni coaccionado. Actúo por voluntad propia para continuar con mi vida. Levantó la vista. Firmado, fechado y notariado. Esto es oro. Entonces estamos bien. Estamos mejor que bien. Pero quiero enterrarlo. Orden de alejamiento permanente y declaración judicial de que no tiene ningún derecho parental. Nunca más. Abrió su portátil. Muéstrame los mensajes. Le enseñé mi teléfono. Los números bloqueados. Las decenas de mensajes de la última semana. Y Averites, leyó. Esto le va a explotar en la cara. ¿Algún contacto con los niños? Nada. Ni cartas, ni regalos, ni llamadas. 3 años de silencio absoluto. ¿Manutención? Nunca se le exigió. Se renunció como parte del acuerdo. Entonces no ha contribuido ni emocional ni económicamente. Asentí. El incidente en la escuela, continuó. ¿Hubo reporte? La señora Walsh documentó todo. Consíguelo. También quiero declaraciones de tus padres y de Ezequiel. Cualquiera que haya presenciado el abandono inicial. Mi madre lo hará. Sigue furiosa. Perfecto. Las abuelas indignadas son testigos excelentes. Se recostó en la silla. Rocío va a alegar problemas de salud mental. Depresión, quizá algo posparto. Lucía tenía 3 años. Eso no dura 3 años. Lo sé. Pero lo intentará. ¿Vio algún médico en ese tiempo? Pensé un momento. Tenía controles regulares. El doctor Morrison, su médico de cabecera, nunca mencionó depresión ni tratamiento psicológico. Thompson asintió despacio. Eso también nos sirve. ¿Podemos solicitar esos registros por orden judicial?
Pregunté, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Si hace falta, sí, respondió Thompson sin dudar, mientras anotaba algo en su libreta. Y probablemente haga falta. Si no existe un diagnóstico clínico documentado de enfermedad mental, su argumento principal se derrumba por completo. Levantó la vista apenas un segundo antes de girar hacia su ordenador. Tecleó con rapidez, revisando carpetas y archivos que ya conocía de memoria. Además, añadió, hice una investigación más profunda por mi cuenta. Encontré las redes sociales antiguas de Rocío, las que tenía antes de borrar todo rastro. Giró el portátil hacia mí. La pantalla mostraba una secuencia ordenada de capturas, fotografías, fechas claramente visibles, comentarios, ubicaciones. En muchas aparecían Rocío y Bruno, siempre juntos, siempre sonriendo. Esta es de 4 meses después de que se fuera, dijo. Leí el texto lentamente. Empezando mi nueva vida. Sin arrepentimientos. A veces hay que seguir al corazón, incluso cuando es difícil. Deslizó el cursor. Y esta otra es de 6 meses después. La imagen mostraba una celebración discreta, globos, una mesa pequeña. Celebrando la remisión de Bruno. Los milagros existen. Almohadilla agradecida, almohadilla nuevos comienzos. Todo esto es admisible, dije finalmente. No hay ambigüedad. Exacto, respondió Thompson. No hay señales de colapso emocional ni de incapacidad. Lo que muestran estas publicaciones es continuidad, planificación y entusiasmo. Ella no estaba confundida ni vulnerable. Estaba tomando decisiones conscientes y sosteniéndolas en el tiempo. Cambió de imagen una vez más. Esta, dijo, es la más clara de todas. Era una foto tomada un año después de su partida. Rocío y Bruno en una playa, el sol bajo, ambos sonriendo ampliamente. El texto decía: 1 año con mi alma gemela. La mejor decisión que he tomado. No sentí nada al verla. Ni rabia, ni tristeza. Solo una confirmación fría. Aquello no era una herida abierta, era una prueba sólida. ¿Qué hay de sus antiguos amigos?, pregunté. Los que la conocieron durante ese periodo. Justamente, asintió Thompson. Necesitamos testigos presenciales. Personas que puedan declarar que estaba lúcida, estable, optimista. Que hablaba del futuro, que no mostraba signos de crisis. Tal vez Ezequiel pueda facilitarnos algunos nombres. Quiero a todos los que estén dispuestos a declarar, dije. Cuantos más testigos independientes tengamos, mejor. Pasamos las 2 horas siguientes revisando documentación con precisión quirúrgica. Registros bancarios que demostraban que Rocío retiró $15.000 de la cuenta conjunta después de irse, sin denuncias posteriores ni reclamos de coacción. Todo voluntario. También estaba la escritura de renuncia del inmueble, firmada ante notario. Y el acuerdo de custodia, con su firma firme, clara, sin tachaduras ni dudas. Sinceramente, dijo Thompson al cerrar la carpeta, este es uno de los casos más claros que he visto en años. Aún así, no quiero dejar ningún flanco abierto. La audiencia es en 8 días. Hoy mismo presentaré la contramoción. ¿Qué incluye exactamente? Una orden de restricción permanente y la terminación formal de cualquier reclamo parental residual. ¿Tiene alguna posibilidad de obtener algo? Thompson negó con la cabeza. Ninguna. Ni visitas, ni custodia parcial, ni reconsideraciones. Abandonó voluntariamente a sus hijos durante 3 años completos. Los tribunales no recompensan ese tipo de conducta. Me levanté para marcharme, pero Thompson alzó una mano. Una cosa más, dijo con seriedad. Va a intentar hablar contigo. Antes de la audiencia, fuera del tribunal, en el pasillo, en el estacionamiento. Donde pueda. No pienso responderle. Ni una palabra, recalcó. Cualquier frase, incluso una respuesta educada, puede ser manipulada. Prepárate también para una escena emocional. Lágrimas, súplicas, tal vez intente involucrar a los niños. Es una táctica. No caeré, dije. No esta vez. Esa noche hablé con los niños. No quise abrumarlos. Fui claro y directo. La próxima semana habrá una audiencia, les expliqué. ¿Recuerdan a la señora que apareció la semana pasada? Está intentando generar problemas, pero yo me encargo. ¿Están seguros? Nada va a cambiar. Mateo, siempre atento a los detalles, frunció el ceño. ¿Está intentando llevarnos con ella? No, respondí sin titubear. No puede. Y no lo hará. Lucía se levantó de su silla y me abrazó con fuerza. No quiero irme de aquí. No te vas a ir, le aseguré. Te lo prometo. La semana avanzó lentamente. Thompson me mantenía informado casi a diario. La contramoción fue aceptada, los registros médicos solicitados, los testigos confirmados. Mi madre y Ezequiel dieron declaraciones formales. Incluso la señora Walsh, de la escuela,
Presentó un informe detallado sobre el incidente reciente. La noche del viernes, 2 días antes de la audiencia, no pude dormir. Me quedé despierto repasando escenarios posibles. ¿Y si el juez mostraba compasión? ¿Y si aparecía algún argumento inesperado? Entonces recordé el rostro de Mateo cuando preguntó si iban a separarnos. El miedo genuino en su voz. No. Esto terminaba el lunes. Y terminaba para siempre. El sábado por la mañana, Thompson llamó. Tenemos un problema. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Rocío contrató a un abogado adicional. Walter Gisam. Reconocí el nombre de inmediato. Es caro, continuó. Uno de los mejores abogados de familia del Estado. No toma casos si no ve una oportunidad clara. Dijiste que el caso era sólido. Lo es. Pero Gisam no se habría sumado sin encontrar algún ángulo. Presentó un escrito complementario hace una hora. Alega que posee nueva evidencia que cambia el panorama. ¿Qué tipo de evidencia? No lo especifica. Lo sabremos el lunes por la mañana. La audiencia es en 48 horas. Lunes. Tribunal de Familia. Tercer piso. El pasillo olía a limpiador industrial y tensión acumulada. Thompson me esperaba frente a la sala 3B. ¿Listo? Terminemos con esto. Entramos. Una sala pequeña, paneles de madera oscura, luces fluorescentes zumbando suavemente, el estrado al frente. Rocío estaba sentada en la mesa demandante con 2 abogados, su defensora original y Walter Gisam. Traje impecable, cabello canoso, portafolios de cuero. Todo en él transmitía experiencia y dinero. Rocío no me miró. Vestía blazer, pantalón de vestir, maquillaje cuidadosamente aplicado para ocultar el cansancio. Parecía profesional, compuesta, calculada. De pie, ordenaron. La jueza Patricia Moreno entró. Alrededor de 60 años, mirada afilada, expresión firme. Había investigado su trayectoria, 20 años en el Tribunal de Familia, conocida por no tolerar maniobras vacías ni discursos emocionales sin sustento. Nos sentamos. El alguacil anunció el caso. Walter Gisam se levantó primero. Su voz era serena, segura, medida. Y entonces, la audiencia comenzó. Señoría, mi representada, Rocío P., solicita la restitución de sus derechos parentales y la posibilidad de retomar contacto con sus hijos biológicos, Mateo y Lucía. Tras el nacimiento de su hija menor, Rocío atravesó un cuadro grave de depresión posparto que nunca fue diagnosticado en su momento. A ese estado de vulnerabilidad emocional se sumó el impacto psicológico de descubrir que su entonces expareja se encontraba en fase terminal, lo que desencadenó una crisis profunda que afectó su capacidad de razonar y tomar decisiones con claridad. El abogado se acercó al estrado con pasos medidos. 3 años atrás, mientras atravesaba ese deterioro emocional, mi representada tomó decisiones de las que hoy se arrepiente profundamente. No abandonó a su familia por desinterés ni por crueldad, sino porque se encontraba mentalmente incapacitada para dimensionar las consecuencias de sus actos. Durante ese periodo, su estado de salud mental le impidió actuar de manera racional. El juez observaba en silencio mientras tomaba notas. Desde entonces, continuó el abogado, Rocío ha recibido tratamiento psiquiátrico y ha sido diagnosticada formalmente con una respuesta traumática de inicio diferido. Lo que hoy solicita no es alterar la estabilidad de los menores, sino iniciar un proceso gradual y supervisado de revinculación, acompañado de terapia familiar especializada. Colocó un documento sobre el estrado. Hemos presentado una evaluación psiquiátrica realizada hace 3 semanas por el Dr. Lawrence Phillips, psicólogo clínico licenciado, quien certifica tanto el diagnóstico como la aptitud actual de mi representada para ejercer la maternidad. La jueza Moreno levantó la vista del informe. ¿Hace 3 semanas? Preguntó con tono firme. Sí, señora jueza. Rocío recién ahora pudo comprender la magnitud de los problemas de salud mental que atravesaba en ese entonces. El diagnóstico es retrospectivo, basado en la reconstrucción de los hechos ocurridos hace 3 años. Entiendo, respondió la jueza. Pero mi pregunta es cuándo fueron documentados los síntomas por primera vez. El abogado dudó un instante. No hubo registros clínicos formales en aquel momento. La jueza dejó el informe a un lado. Comprendo. Señor Thompson. Me puse de pie con calma. Mi tono fue sereno, preciso. Señoría, lo que la señora Rocío intenta hacer es justificar retroactivamente una decisión consciente y voluntaria, abandonar a sus hijos durante 3 años. Veamos los hechos. Abrí la carpeta que llevaba conmigo. Exhibición A, declaración notariada firmada por la señora Rocío durante el proceso de divorcio. Leí en voz alta. Renuncio de forma voluntaria a toda custodia y derechos parentales. Comprendo plenamente las consecuencias. Nadie me ha presionado. Tomo esta decisión por mi propia voluntad. Coloqué el documento frente a la jueza. Está firmado,
fechado y avalado por su abogada de aquel momento. No hay mención alguna a problemas de salud mental. Pasé a la siguiente hoja. Exhibición B, historial médico de su médico de cabecera. El Dr. Morrison. 2 consultas en el año previo a su partida. Controles rutinarios. Ninguna queja relacionada con depresión, ansiedad ni otros trastornos. Ninguna derivación a psiquiatría o terapia. El abogado contrario intentó levantarse, pero la jueza lo detuvo con un gesto. Continúe. Exhibición C. Mensajes enviados por Rocío 2 semanas después de haberse ido. Leí desde mi teléfono. Me siento libre, como si por fin pudiera respirar. Los niños lo entenderán cuando sean mayores. ¿Otro mensaje? Te elegí a ti. Nos elegí a nosotros. No me arrepiento. Alcé la vista. Estas no son palabras de alguien incapacitado mentalmente. Son las palabras de una persona que tomó una decisión deliberada. Saqué varias hojas impresas. Exhibición de publicaciones en redes sociales. 4 meses después, empezando una nueva vida. ¿Sin arrepentimientos? 6 meses después, celebrando la remisión de Bruno. Los milagros existen. 1 año después, la mejor decisión que tomé en mi vida. Guardé silencio unos segundos antes de continuar. Rocío no buscó ayuda psiquiátrica hasta hace 3 semanas, justo antes de presentar esta solicitud. El momento no es casual. La jueza examinó los documentos con detenimiento. Señora Rocío, dijo finalmente, ¿puede explicar el vacío de 3 años? No hubo llamadas, tarjetas de cumpleaños, apoyo económico ni intento alguno de contacto. Rocío se levantó con dificultad. Yo, estaba intentando recomponer mi vida. Pensé que sería más fácil para ellos si me mantenía alejada. ¿Más fácil para ellos, o para usted? Preguntó la jueza. El silencio fue absoluto. Usted se mudó a otro estado con otro hombre. Tuvo un hijo con él. Publicó en redes sociales lo feliz que era. Firmó documentos legales renunciando a sus derechos. Y ahora, 3 años después, tras el fallecimiento de ese hombre y sin un lugar donde vivir, pretende volver a la vida de sus hijos. Cometí un error, murmuró Rocío. No, corrigió la jueza. Usted tomó una decisión. Consciente, documentada y legalmente vinculante. Su voz se volvió más firme. Llevo 20 años en este estrado. He visto casos reales donde la enfermedad mental afecta el juicio parental. Este no es uno de ellos. Miró hacia mí. Petición denegada. Se mantiene el régimen de custodia vigente. Además, concedo la moción contraria, orden de restricción por 2 años. La señora Rocío no podrá contactar a los menores ni acercarse a menos de 500 pies de su domicilio o escuela. El abogado de Rocío se levantó. Señoría, solicitamos. Siéntese, señor, interrumpió la jueza. No hay nada que apelar aquí. La ley no recompensa el abandono. Hemos terminado. El mazo cayó. Afuera, en las escaleras del tribunal, Rocío me alcanzó y me sujetó del brazo. Sus abogados ya se habían marchado. Por favor, dijo, sin rastro de la compostura del juicio. No tengo a dónde ir. La familia de Bruno no quiere ayudarme. No puedo mantenerme. El niño pequeño que llevaba en brazos lloriqueaba, tirando de su abrigo. ¿Qué se supone que haga? La miré con atención. La mujer con la que me había casado ya no existía. Frente a mí solo había una desconocida con la que compartía recuerdos. Me solté con suavidad. Hace 3 años, cuando te fuiste, yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Solo, destruido, criando a 2 niños sin ayuda. Intentó interrumpirme, pero seguí. Tuve que explicarle a un niño de 6 años por qué su madre no quiso quedarse. Abracé a una niña de 3 que preguntaba todos los días cuándo volverías. No tenía a nadie. Ni plan alternativo. Solo 2 hijos, una hipoteca y una vida rota. Sé que me equivoqué. No, la corregí. Elegiste. Elegiste a un hombre moribundo por encima de tus hijos vivos. Apostaste por una fantasía y perdiste. Eso no es mi responsabilidad. Señaló al niño. ¿Y él? Ese niño es consecuencia de tus decisiones. Mateo y Lucía son consecuencia de las mías. Yo me quedé. Tú te fuiste. Ahora cría al hijo que decidiste tener. Su rostro se quebró. Por favor. No. Me alejé sin mirar atrás. Pasaron algunas semanas, y sin que nadie lo anunciara, la calma regresó. No fue de golpe ni con celebraciones exageradas, sino de manera silenciosa, como ocurre cuando una casa vuelve a sentirse hogar. Lucía retomó sus ensayos con una concentración nueva, y el día de su presentación, subió al escenario sin buscarme con la mirada. Yo la vi desde mi asiento, erguida, segura, disfrutando algo que era solo suyo. Mateo, por su parte, alcanzó una meta en el colegio que llevaba meses persiguiendo.
Lo festejamos sin grandes discursos, comida sencilla, risas y una tarde que terminó más tarde de lo habitual. Yo también empecé a reconstruir mi rutina. Había conocido a Valentina hacía poco más de un mes. No había promesas ni apuros. Solo conversaciones tranquilas, silencios cómodos y la sensación de no tener que explicar heridas antiguas. Era suficiente. Por intermedio de Ezequiel supe que Rocío se había ido lejos. Cambió de ciudad, de entorno y de vida. Trabajaba en lo que encontraba, compartía un departamento con desconocidos, según decían, había dejado de intentar cualquier contacto. No sentí alivio ni satisfacción. Solo confirmación. Una noche, mientras apagaba las luces, Lucía se acercó despacio. «Papá», dijo, «¿crees que alguna vez se acuerda de nosotros?» No fue una pregunta cargada de reproche. Era simple curiosidad. «Puede ser», respondí. «Pero eso no define nada. Lo que importa es quién se queda, quién cuida y quién cumple». Ella asintió y apoyó la cabeza en mi hombro. Desde el sofá, Mateo levantó la vista de su juego. «Estamos bien así», dijo. Y tenía razón. Más tarde, revisé el teléfono y borré el último contacto que aún permanecía guardado por costumbre. No fue un gesto dramático. Solo práctico. Algunas cosas se conservan por inercia, no por necesidad. Hay historias que no continúan, no porque falte compasión, sino porque seguirlas implicaría retroceder. Entendí que cerrar una puerta no siempre es castigo, a veces es cuidado propio. Ella buscó una absolución que no me correspondía otorgar. Yo elegí algo distinto, seguir adelante. Mañana volveré a levantarme temprano, prepararé el desayuno, llevaré a los niños a sus actividades y estaré en la línea lateral del campo el fin de semana. No es una vida extraordinaria. Es una vida real. Y es la que construimos quienes decidimos quedarnos.